En la mañana del 17 de noviembre de 1928, Al Capone se encontraba en un comedor privado del Hotel Lexington de Chicago, su cuartel general, su fortaleza, el lugar donde realizaba los negocios que determinarían el destino del crimen organizado en Estados Unidos, esperando una reunión que jamás debió haber sido posible, que violaba todas las reglas de funcionamiento del submundo criminal y que permanecería en secreto durante décadas, ya que revelarla habría destruido las barreras raciales, cuidadosamente establecidas de las que dependían tanto la sociedad legítima como el mundo criminal. Capone tenía 29 años, estaba en la cima de su poder, controlaba operaciones de contrabando que generaban más de $100 millones anuales y acababa de sobrevivir al año más sangriento de las guerras entre bandas de la época de la Prohibición, tras haber eliminado a sus rivales más serios mediante la violencia, convirtiéndolo en el gángster más poderoso y más perseguido de la historia estadounidense. Pero Capone se enfrentaba a un problema que no podía resolverse con violencia. Una amenaza que crecía de maneras que él no había previsto. Y eso requería una solución tan poco convencional que, cuando sus asesores la sugirieron por primera vez, Capone se rió y dijo: ¿Quieres que haga un trato con un gángster negro? ¡Estás loco! El hombre que Capone esperaba era Ellsworth Raymond Bumpy Johnson, de 23 años, mafioso de Harlem Numbers, enviado a Chicago por Stephanie St. Clair, la legendaria Madame Queen, quien controlaba las operaciones de juego político de Harlem y se enfrentaba a la presión de mafiosos italianos que querían apoderarse de su lucrativo territorio. Johnson había llegado a Chicago 3 días antes con una propuesta audaz hasta el punto de ser suicida. Los gánsteres negros de Harlem querían llegar a un acuerdo con Al Capone. Querían negociar una división de los territorios criminales según criterios raciales. Querían establecer reglas que impidieran las guerras territoriales que estaban destruyendo las ganancias de ambas organizaciones y atrayendo atención federal no deseada. La propuesta era extraordinaria porque violaba la premisa fundamental del crimen organizado estadounidense en 1928. Que los gánsteres blancos lo controlaban todo y que los negros operaban al margen con las migajas que los jefes blancos les permitían. Pero lo que ocurrió en el comedor de ese hotel durante las 3 horas siguientes establecería un acuerdo secreto que regiría el crimen organizado estadounidense durante los siguientes 40 años. Crearía un entendimiento entre las organizaciones criminales blancas y negras tan efectivo y rentable que ambas partes protegerían el secreto incluso de sus propias organizaciones y demostraría que el mayor talento de Al Capone no era la violencia, sino reconocer cuando la cooperación era más rentable que el conflicto, incluso cuando ésta violaba todas las normas sociales de la segregación racial en Estados Unidos. Si tiene el coraje de escuchar esta historia, haga clic aquí para descubrir qué sucedió. Pero le advierto que los detalles revelan una faceta del crimen organizado estadounidense que se ha ocultado deliberadamente a la historia porque reconocerla complicaría las narrativas simplistas que contamos sobre la mafia y las relaciones raciales durante la ley seca. Esta narrativa explora cómo Bumpy Johnson llegó a Chicago como emisario de los gánsteres negros de Harlem, cómo Al Capone reconoció que luchar por el territorio de Harlem sería más costoso que compartirlo. Como ambos negociaron un acuerdo que otorgaba autonomía a los gánsteres negros en sus territorios a cambio de rendir tributo a organizaciones italianas y acordar no expandirse a zonas controladas por blancos. Como esta alianza secreta creó una estabilidad de la que ambas partes se beneficiaron enormemente. Y como la alianza entre Capone y Johnson, que no podía reconocerse públicamente porque indignaría tanto a la sociedad blanca que exigía la segregación como a las comunidades negras que resentían cualquier sugerencia de que los gánsteres negros estuvieran subordinados a los criminales blancos, moldeó el crimen organizado estadounidense de maneras que los historiadores apenas comienzan a comprender ahora que ambos hombres fallecieron hace mucho tiempo y los secretos que protegieron finalmente pueden revelarse. El Hotel Lexington en South Michigan Avenue, en Chicago, era el dominio de Al Capone. Todos los empleados estaban en su nómina. Cada habitación podía transformarse en una fortaleza o una ruta de escape. Cada persona que entraba era observada y evaluada para detectar amenazas. La seguridad en torno a Capone se había intensificado tras múltiples intentos de asesinato en 1928.
cuando sus rivales intentaron matarlo con bombas y balas. Capone descubrió que ser el gángster más poderoso de Chicago también lo convertía en el más buscado. Así que, cuando Bumpy Johnson entró en el Hotel Lexington a las 9:47 de la mañana del 17 de noviembre de 1928, corría un riesgo extraordinario. Johnson era un hombre negro que entraba en la sede de un gángster blanco en una época de segregación racial absoluta, cuando la mayoría de los establecimientos de Chicago no atendían a clientes negros. Presentarse en el hotel de Al Capone sin invitación normalmente habría resultado en una paliza o muerte en lugar de una audiencia. Pero Johnson no fue desatendido. Lo esperaban, le concedieron un salvoconducto. Los representantes de Capone le dijeron que podía ir a Chicago a presentar su propuesta y que se le permitiría salir con vida, independientemente de si Capone aceptaba o rechazaba el trato. Johnson fue escoltado por el hotel por 2 guardaespaldas de Capone, italianos corpulentos que no dijeron nada, pero que lo vigilaban atentamente, buscando cualquier señal de que pudiera estar armado o planear un ataque. Johnson ya había sido registrado 2 veces, una al llegar a la Union Station de Chicago 3 días antes, y otra al entrar en el vestíbulo del hotel. No portaba armas, vestía un traje sencillo pero caro que lo identificaba como alguien adinerado, y mantenía la expresión serena de un hombre que comprendía que estaba completamente a merced de quienes podían matarlo en cualquier momento, pero que creía que las posibles recompensas justificaban el riesgo. El comedor privado donde Capone esperaba estaba en la 4ª planta del hotel, amueblado con lujo, con muebles de caoba y lámparas de araña de cristal, y tenía comida servida en una mesa, platos italianos, vinos caros, el tipo de banquete que Capone usaba para demostrar su riqueza y hospitalidad. Capone se sentó a la cabecera de la mesa, luciendo uno de sus característicos trajes a medida, que costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año, y estaba flanqueado por 2 de sus principales asesores. Jaque Pulgar Grasiento, Gusick, gerente financiero de Capone y quien gestionaba las relaciones de la organización con políticos y policías corruptos, y Frank Nitti, su sicario y quien gestionaba los problemas que requerían violencia. «Señor Johnson», dijo Capone, poniéndose de pie para estrecharle la mano. Un gesto de respeto que sorprendió a Johnson, ya que la mayoría de los hombres blancos en 1928 no estrechaban la mano a los hombres negros, sin importar las circunstancias. «Bienvenidos a Chicago. Por favor, siéntense y coman. No vamos a hacer negocios con el estómago vacío». Johnson se sentó con cuidado, manteniendo la actitud respetuosa, pero no sumisa, esencial para esta reunión. Necesitaba mostrar respeto por el poder de Capone sin parecer débil. Necesitaba demostrar que los gángsteres negros de Harlem eran actores serios con los que valía la pena negociar, en lugar de ser considerados delincuentes menores que podían ser ignorados o aplastados. El señor Capone Johnson empezó con voz firme, a pesar de comprender que los próximos minutos determinarían si salía vivo de esta habitación o si se convertía en otro cadáver en el río Chicago. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo. Madame Sinclair le envía sus respetos y me pidió que presentara una propuesta que, en su opinión, beneficiará tanto a su organización como a la nuestra». Capone sirvió vino, ofreció una copa a Johnson y sonrió. No la sonrisa amistosa de quien saluda a un amigo, sino la sonrisa calculadora de un empresario que evalúa un posible acuerdo. «Escucho, pero debo decirle que, cuando mi gente me dijo que Harlem quería enviar a alguien a negociar, pensé que era una broma. ¿Entiende lo que pide? Me lo pide a mí, Al Capone, que controla Chicago, que tiene acuerdos con todas las familias importantes desde Nueva York hasta Kansas City para llegar a un acuerdo con gángsteres de color. Ya sabe cómo se ve eso». «Lo entiendo perfectamente», dijo Johnson, mirando a Capone directamente a los ojos, sin ceder. «Parece que es lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando la cooperación es más rentable que el conflicto. Parece que entiendes que pelear por Harlem te va a costar más dinero del que jamás ganarás al tomarlo. Y parece que eres el único jefe en este país que tiene las agallas para hacer lo que tiene sentido comercial, incluso cuando va en contra de lo que todos esperan». La sala quedó en silencio. Gutsy y Nitti miraron a Johnson,
aparentemente sorprendidos de que este joven gángster negro le hablara tan directamente a Al Capone que lo desafiara en lugar de deferirle. Este era el momento en que Johnson se ganaría el respeto de Capone o lo matarían por faltarle al respeto al gángster más poderoso de Estados Unidos. Capone miró a Johnson durante varios segundos largos. Luego se rió. Una risa genuina que rompió la tensión. «Me caes bien», dijo Capone. «Tienes agallas para venir aquí y hablarme así». «Bien, señor Johnson, dígame qué ofrece Harlem. Más importante aún, dígame qué cree Harlem que debería obtener de este acuerdo. Porque tiene razón en que luchar por Harlem sería caro, pero se equivoca si cree que no puedo ganar esa batalla. Así que convénzame de por qué debería llegar a un acuerdo en lugar de simplemente tomar lo que quiero». Johnson metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Extrajo lentamente un documento y lo puso sobre la mesa. Este es un análisis financiero detallado de lo que Dutch Schultz y los demás jefes blancos están gastando tratando de entrar en el negocio de las cifras de Harlem. Están gastando aproximadamente 50,000 pesos al mes en ejecutores, en sobornos, en la violencia que están usando para intentar expulsar a Madame St. Clair y a los demás operadores de Harlem. Y después de 6 meses de esta guerra, ¿qué tienen para mostrar? Han matado a algunos de los nuestros. Hemos matado a algunos de los suyos. Y todavía no controlan un porcentaje significativo de la acción de Harlem. Capone recogió el documento, lo escaneó y se lo entregó a Guzik, quien lo estudió con más atención. Ahora, continuó Johnson, imagina, en cambio, que haces un trato. Las operaciones políticas de Harlem generan aproximadamente $20 millones al año. Eso es después de gastos generales, después de sobornar a la policía, después de todos los gastos. ¿Qué pasaría si te ofreciéramos el 20% de eso? $4 millones al año, a cambio de que uses tu influencia para evitar que Dutch Schultz y los demás jefes intenten apoderarse de nuestro territorio. Son $4 millones en ganancias que no te cuestan nada, excepto decirles a otros gángsteres blancos que se mantengan alejados de Harlem. Compáralo con gastar $50,000 al mes en una guerra que podrías ganar eventualmente, pero que llevará años y atraerá la atención federal que ninguno de nosotros quiere. Guzik levantó la vista del documento. Tiene razón con las cifras, Al. 4 millones al año es más de lo que ganamos con la mayoría de nuestras operaciones, y es dinero limpio. No tenemos que hacer nada más que mantener la paz. Pero hay más, dijo Johnson, y aquí es donde la propuesta se volvió realmente extraordinaria. Madame St. Clair entiende que rendir homenaje a su organización le parece lógico. No estamos cuestionando su autoridad. No pedimos ser socios iguales, sino autonomía en nuestros territorios. Déjenos dirigir Harlem. Déjenos dirigir los barrios de color y otras ciudades, y les pagaremos el 20% de las ganancias brutas anualmente. Eso les da ingresos de territorios de los que actualmente no obtienen nada. Les da influencia sobre los gángsteres de color en todo el país y no les cuesta nada, excepto evitar que otros jefes blancos inicien guerras en territorios donde ya estamos establecidos. Capone se reclinó en su silla, pensando que la propuesta tenía sentido comercial. $4 millones anuales solo de Harlem, más porcentajes de las operaciones de apuestas y apuestas controladas por negros en otras ciudades, podrían sumar de 10 a 15 millones al año prácticamente sin esfuerzo ni riesgo por parte de Capone, pero las implicaciones sociales serán asombrosas. ¿Saben lo que piden?, dijo Capone en voz baja. Me piden que incluya a los gángsteres de color en la organización nacional. Me piden que les diga a todos los jefes italianos del país que deben respetar los acuerdos con los negros criminales, que no pueden simplemente tomar lo que quieran de los barrios de color. Me estás pidiendo que cambie el funcionamiento de todo el submundo. Sí, Johnson dijo simplemente. Eso es exactamente lo que pedimos y estamos dispuestos a pagar por ello. Lo que sucedió después fue lo que hizo legendaria esta reunión. El giro que permanecería en secreto durante décadas, que cambiaría la vida de ambos hombres y que alteraría la estructura del crimen organizado estadounidense para siempre. Capone se levantó, se acercó a la ventana que daba a la avenida Michigan y guardó silencio durante casi un minuto mientras todos en la sala esperaban a ver si aceptaba o rechazaba la propuesta.
Entonces Capone se volvió hacia Johnson y dijo algo que sorprendió a todos. Acepto tu trato, pero no por las razones que crees. No lo acepto porque el dinero tenga sentido, aunque sí lo tenga. Lo acepto porque llevo meses pensando en lo mismo que propones. Y que aparezcas aquí me dice que los gánsteres de color más inteligentes del país piensan igual que yo. Y cuando personas inteligentes en diferentes bandos de un conflicto, si llegan a la misma conclusión de forma independiente, eso significa que probablemente sea correcta. Johnson miró a Capone sin comprender. Esto es lo que deduje. Capone continuó. Esta prohibición no durará para siempre. Quizás 10 años más, quizás menos. El gobierno se dará cuenta de que cometió un error. Derogarán la enmienda 18. Y cuando eso suceda, se acabará el contrabando. Todas las organizaciones del país perderán su principal fuente de ingresos, y todos lucharemos por encontrar nuevos negocios para compensar la diferencia. Capone regresó a la mesa. Se sentó y miró directamente a Johnson. El futuro del crimen organizado no es el contrabando. Es el juego. Son los narcóticos. Es el crimen organizado laboral. Es todo lo que seguirá siendo ilegal después de que termine la prohibición. ¿Y saben lo que he aprendido? Los barrios de color manejan las mejores operaciones de números del país. El juego político de Harlem es más sofisticado que cualquier cosa que estén haciendo los italianos. Madame St. Clair y los demás. Los operadores de color tienen sistemas de los que podríamos aprender. Así que lo que propongo es esto. Sí, nos pagan el 20% y obtienen autonomía en sus territorios, pero a cambio, quiero que enseñen a nuestra gente cómo manejar las cifras. Quiero cooperación técnica donde sus mejores operadores muestren a nuestra gente los sistemas que han desarrollado, porque creo que dentro de 5 o 10 años, el juego será el mayor negocio de Estados Unidos y quien tenga las mejores operaciones dominará. Johnson estaba atónito. Esto no era solo un acuerdo de protección. Capone proponía una verdadera colaboración. Proponía compartir conocimientos, proponía que los gánsteres negros y blancos aprendieran unos de otros en lugar de solo pelearse por territorio. Y aquí está la segunda parte, dijo Capone, y miró a Gus y Nitti antes de continuar. Sé que vinieron aquí esperando que aceptara que Harlem operara de forma independiente, pero lo que no esperaban es que ya he estado teniendo la misma conversación con gánsteres de color en Detroit, en San Luis, en Baltimore. Han estado contactando a mi gente, pidiendo lo mismo que tú pides, autonomía en sus territorios a cambio de pagar tributo. Y he estado pensando que esta es la jugada inteligente. Tener a gánsteres de color como parte de la organización, no como iguales porque los italianos no lo aceptarán, sino como operadores autónomos que pagan tributo y reciben protección a cambio. Tiene más sentido que pelear constantemente por territorios que no comprendemos tan bien como quienes ya los controlan. Johnson tuvo dificultades para procesar esto. Capone no solo aceptaba la propuesta de Harlem. Al parecer, había estado desarrollando su propio plan para reorganizar el crimen organizado estadounidense según criterios raciales y crear una estructura donde gánsteres blancos y negros operaran en paralelo con territorios definidos y obligaciones mutuas. Así que aquí está mi contraoferta. Capone dijo que Harlem paga el 15% en lugar del 20%. Estoy reduciendo el tributo porque quiero cooperación, no solo dinero. A cambio, Madame St. Clair envía a sus 3 mejores operadores a Chicago durante 3 meses para enseñar a mi gente cómo dirige su operación. Y usted, señor Johnson, se queda en Chicago como mi agente personal. Enlace con Harlem. Vivirás aquí. Aprenderás cómo opero. Y serás la persona que coordine mi organización con las organizaciones de color de todo el país. Vamos a construir algo nuevo aquí. Una estructura nacional donde cada uno tenga su territorio, donde cada uno pague su tributo, donde todos respeten los acuerdos y donde todos ganemos más dinero del que ganamos peleándonos entre nosotros. La sala volvió a quedar en silencio. Lo que Capone proponía era revolucionario. Era la creación de una organización criminal genuinamente integrada, aunque jerárquica, en una época en la que la sociedad estadounidense estaba rígidamente segregada, cuando la mayoría de los blancos ni siquiera se sentaban a la misma mesa que los negros.
cuando la idea de que gánsteres blancos y negros trabajaran juntos era impensable. Si acepto esto, dijo Johnson lentamente, si me quedo en Chicago y trabajo contigo, ¿qué pasará cuando la gente se entere? ¿Qué pasará cuando los jefes italianos en Nueva York se enteren de que Al Capone tiene a un gánster de color como enlace? ¿Qué pasará cuando la gente de color en Harlem se entere de que Bumpy Johnson trabaja para un gánster blanco? Capone sonrió. Esa es la parte bonita. Nadie se entera. Este acuerdo se mantiene en secreto. Eres solo otro tipo que trabaja en mi organización. No anunciamos que te estás coordinando con gánsteres negros de todo el país. No les decimos a los jefes italianos exactamente cuál es el acuerdo. Simplemente les decimos que hemos llegado a acuerdos que detienen las guerras en los barrios negros y que generan ingresos para nuestra organización. Y en Harlem, le dices a la gente que negociaste la autonomía, que conseguiste que los jefes blancos se apartaran, que los gánsteres negros pueden operar de forma independiente siempre que paguen un tributo razonable. Todos salvan las apariencias. Todos consiguen lo que quieren, y el verdadero acuerdo queda entre nosotros. Johnson miró a Capone, a Guzik, a Nitti, comprendiendo que se le ofrecía algo extraordinario. La oportunidad de ayudar a definir la política nacional contra el crimen organizado, de proteger a los gánsteres negros de todo el país de ser aplastados por las turbas blancas, de construir algo que pudiera sobrevivir a la prohibición y proporcionar una estructura durante décadas. Necesito hablar con Madame Slair, dijo Johnson. Esto es más grande de lo que ella me envió a negociar. Necesito su aprobación antes de aceptar quedarme en Chicago. Por supuesto, Capone dijo. Llama. Le daremos privacidad. Pero señor Johnson, dígale esto a Madame St. Clair. Al Capone ofrece colaboración, no solo protección. Ofrecemos construir algo juntos que sea más grande que Harlem, más grande que Chicago. Algo que nos haga a todos más ricos y seguros de lo que estamos ahora. Y le dices que esta oferta es válida por una semana. Después, vuelvo a dejar que Dutch Schultz y los demás se peleen por Harlem. Y vemos quién gana. Porque puedo esperar. Tengo tiempo y dinero. Pero Harlem no tiene tiempo. Así que necesita decidir rápido. Lo que estaba en juego en la negociación con Capone Johnson iba mucho más allá de la cuestión inmediata de quién controlaría las operaciones de juego de Harlem. Lo que estaba en juego era la estructura fundamental del crimen organizado estadounidense. Si permanecería fragmentado por motivos raciales y étnicos con violencia constante o si podría reorganizarse en un acuerdo más estable y rentable que reconociera las fronteras raciales, pero creara mecanismos de cooperación que trascendieran esas fronteras. Las implicaciones comerciales, los riesgos financieros, eran enormes. Las operaciones políticas de Harlem generaban aproximadamente $20 millones anuales a finales de la década de 1920. Lo que hacía que el tráfico de drogas del barrio fuera más rentable que muchos negocios legítimos, convirtiéndolo en un territorio por el que valía la pena luchar, pero también encareciéndolo. Conquistar mediante la violencia. El coste de la violencia aumentaba. Dutch Schultz y otros gánsteres blancos gastaban cientos de miles de dólares mensuales en la guerra por Harlem. Perdían hombres, atraían la atención policial y apenas lograban controlar el territorio. La fuente alternativa de ingresos que Capone propuso, que recibía entre el 15% y el 20% de las operaciones de juego controladas por negros en todo el país, podría generar entre 10 y 15 millones anuales con un coste y riesgo mínimos, proporcionando ingresos estables que continuarían incluso después del fin de la prohibición. La transferencia de conocimientos sobre las operaciones de números podría mejorar las redes de juego de los gánsteres italianos, haciéndolas más eficientes y rentables, generando potencialmente millones adicionales en ingresos gracias a la mejora de las operaciones en los territorios controlados por Italia. Desde una perspectiva puramente empresarial, la propuesta de Capone tenía un gran sentido. Más dinero, menos violencia, más estabilidad, mejores perspectivas a largo plazo. Las implicaciones sociales. Pero estas eran asombrosas. La segregación racial era absoluta. En 1928, en Estados Unidos,
La mayoría de los blancos rechazaban incluso la igualdad social básica con los negros, no comían en las mismas mesas, no usaban las mismas instalaciones y no aceptaban a los negros como cualquier cosa que se acercara a la igualdad en cualquier ámbito de la vida. El submundo criminal reflejaba esta segregación. Los gánsteres blancos controlaban los negocios más rentables, controlaban las relaciones con políticos y policías corruptos y controlaban las redes criminales nacionales, mientras que los gánsteres negros operaban al margen de cualquier territorio que los gánsteres blancos no querían o no podían controlar eficazmente. Lo que Capone proponía violaba estas normas, al tratar a los gánsteres negros como operadores autónomos con los que valía la pena negociar, incorporándolos a la organización criminal nacional y creando acuerdos que reconocieran su eficacia y su derecho a controlar sus propios territorios. El riesgo de represalias era grave. Si otros jefes italianos se enteraban de que Capone estaba haciendo tratos con gánsteres negros, que los trataba como socios en lugar de subordinados a los que aplastar, podrían considerar a Capone débil, cuestionar su liderazgo o negarse a cumplir los acuerdos que había hecho. El riesgo político era igualmente grave. Los políticos que aceptaban sobornos de gánsteres italianos podrían negarse a ser corrompidos por gánsteres negros. Podrían considerar la cooperación entre delincuentes blancos y negros como una amenaza para las jerarquías raciales. Podrían retirarse su protección si se enteraban de las operaciones criminales integradas. Esto significaba que el acuerdo, para funcionar, debía permanecer en secreto. Debía ser conocido solo por los altos mandos de las organizaciones criminales blancas y negras. Debía mantenerse mediante acuerdos informales en lugar de declaraciones públicas, y debía preservar la apariencia de segregación racial incluso al tiempo que se creaba una cooperación práctica. La dinámica de poder. La negociación también planteó interrogantes sobre el poder y la subordinación. Capone ostentaba un poder abrumador. Podía aplastar las operaciones de Harlem si así lo decidía. Podía ordenar a Dutch Schultz y a otros que intensificaran la guerra. Y eventualmente podía ganar mediante la aplicación de recursos, incluso si la victoria era costosa. Pero el poder no es lo mismo que las ganancias. Capone reconoció que ganar podría costar más de lo que valía. Que aplastar a los gánsteres negros sería una victoria miserable si destruía la rentabilidad de los territorios que conquistaba. El acuerdo de tributo creó jerarquía. Los gánsteres negros pagarían a los blancos por protección y autonomía, estableciendo una clara subordinación incluso al tiempo que les otorgaba una independencia práctica. Pero la subordinación puede ser mutuamente beneficiosa. Los gánsteres negros obtendrían una seguridad y una autonomía que no podían mantener. De forma independiente, los gánsteres blancos obtenían ingresos sin esfuerzo. Ambas partes se beneficiaban, aunque la relación era desigual. Esta subordinación dinámica, una jerarquía mutuamente beneficiosa que generaba estabilidad en lugar de resentimiento, fue lo que hizo que el acuerdo con Capone-Johnson fuera potencialmente sostenible, a pesar de violar las normas sociales. Para comprender la reunión con Capone-Johnson, es necesario comprender el contexto histórico. Estados Unidos en 1928, 8 años después de la Prohibición, en la cúspide del crimen organizado, el poder y la riqueza, pero también en un momento en que la violencia y el caos de la Prohibición comenzaban a sugerir la necesidad de nuevos enfoques. El contexto de la Prohibición, la 18ª enmienda, que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas, había estado en vigor desde enero de 1920. Y para 1928, sus efectos eran evidentes. El contrabando se había convertido en una industria enorme. La venta ilegal de alcohol generaba aproximadamente $3.000 millones anuales en Estados Unidos, más que el presupuesto del gobierno federal, convirtiéndola en la empresa ilegal más rentable de la historia estadounidense hasta ese momento. El crimen organizado había alcanzado una riqueza y un poder explosivos. Gánsteres como Al Capone, que controlaban las operaciones de contrabando, se habían enriquecido extraordinariamente. Habían corrompido a las fuerzas del orden en todos los niveles y se habían vuelto más poderosas que muchos negocios legítimos. La violencia se había intensificado. Las guerras entre bandas por el territorio del contrabando habían matado a miles de personas y habían vuelto ciudades como Chicago,
Nueva York y Detroit terriblemente violentas. Habían creado una demanda pública de medidas policiales que dificultaba que los gángsteres operaran con impunidad. Pero el apoyo político a la prohibición se estaba debilitando. Par 1928. Muchos estadounidenses habían concluido que la prohibición era un fracaso, que creaba más problemas de los que resolvía, y que su derogación era probable, aunque pudiera llevar años. Este contexto significaba que gángsteres astutos como Capone ya estaban pensando en el futuro posterior a la prohibición y planificando qué sucedería cuando terminara el contrabando y cuando necesitarían fuentes de ingresos alternativas. El contexto racial de la sociedad estadounidense en 1928 estaba rígidamente segregado. La segregación legal en el sur impuso una separación completa de razas en escuelas, instalaciones públicas, vivienda, transporte y prácticamente todos los aspectos de la vida. La segregación de facto en el norte creó barrios que, la abrumadora mayoría de blancos o negros, creó discriminación laboral que relegó a los trabajadores negros a los empleos peor pagados. Creó costumbres sociales que impedían la interacción interracial, excepto en relaciones de subordinación superior. El renacimiento de Harlem estaba en su apogeo. En la década de 1920, Harlem experimentaba un extraordinario florecimiento cultural con el jazz, la literatura y el arte, creando instituciones culturales negras que los estadounidenses blancos comenzaban a notar y apreciar, incluso mientras se mantenía la segregación social. El crimen organizado negro existía en las principales ciudades y barrios negros, dirigía operaciones de juego, en particular el juego de la política de números, operaba bares clandestinos y burdeles, pero generalmente era subordinado o ignorado por el crimen organizado blanco, que controlaba los negocios más rentables. Este contexto racial hizo revolucionaria la idea de la colaboración entre gángsteres blancos y negros. Violaba supuestos fundamentales sobre el funcionamiento de las jerarquías raciales y sugería que las organizaciones criminales podrían estar por delante de la sociedad legítima al reconocer que la cooperación entre líneas raciales podía ser rentable. El contexto de la organización criminal. El crimen organizado estadounidense en 1928 estaba menos organizado de lo que llegaría a ser. Fragmentación étnica y regional. Las bandas italianas controlaban algunos territorios. Las bandas irlandesas controlaban otros. Los gángsteres judíos operaban de forma independiente. Los delincuentes polacos y de otras etnias tenían sus propios organizaciones, creando una estructura nacional fragmentada en lugar de coordinada. Violencia constante. Sin coordinación nacional, las disputas territoriales se resolvían mediante la violencia, creando inestabilidad que perjudicaba las ganancias de todos y atraía la atención de las fuerzas del orden. Ineficiencia. Sin cooperación, los contrabandistas competían en lugar de coordinarse, bajaban los precios, generaban sobreoferta en algunos mercados y escasez en otros, y operaban con menos eficiencia de la que habrían tenido con una mejor organización. La comisión que eventualmente crearía la coordinación nacional entre los grupos del crimen organizado italo-estadounidense aún no existía en 1928. Se establecería en 1931 después de que Lucky Luciano eliminara a los bigotes de la vieja escuela que se resistían a la cooperación con otros grupos étnicos y se oponían a la modernización de las empresas criminales. Esto significaba que la propuesta de Capone de crear acuerdos coordinados con gángsteres negros se adelantaba a su tiempo. Proponía el tipo de organización territorial y cooperación que la comisión crearía más tarde entre los grupos italianos, pero la extendía a través de líneas raciales de maneras que la comisión nunca haría. Después de que Bumpy Johnson llamara a Stephanie St. Clare desde el Hotel Lexington para explicarle la contrapropuesta de Capone. Después de que St. Clare considerara, tras la oferta y la autorización otorgada a Johnson para aceptarla en nombre de Harlem, comenzó el verdadero trabajo de construcción del acuerdo. Durante los siguientes días, Capone, Johnson, Guzik y Nitti elaboraron la estructura detallada del territorio. Los gángsteres negros tendrían control exclusivo sobre el juego, la prostitución y otros negocios ilegales en barrios predominantemente negros de Estados Unidos. Los gángsteres blancos acordarían no competir en estos territorios,
No intentarían inmiscuirse en las operaciones establecidas por los negros y respetarían los límites territoriales. Tributo. Los gánsteres negros pagarían el 15% de las ganancias brutas de las operaciones de juego y apuestas a la organización de Capone. Posteriormente, una vez establecida la comisión, a la familia italiana correspondiente de cada ciudad. Este tributo se pagaría trimestralmente y se aplicaría mediante la amenaza de que, de no pagar, se perdería la protección y se permitiría a los gánsteres blancos entrar en territorios negros. Protección. A cambio del tributo, la organización de Capone impediría que otros gánsteres blancos atacaran las operaciones de los negros y utilizaría sus conexiones políticas para garantizar que las redadas policiales en las operaciones de juego de los negros fueran mínimas o coordinadas con antelación para que los operadores pudieran evitarlas. Arrestos. Brindaría respaldo si los gánsteres negros se enfrentaban a desafíos de la competencia o de las fuerzas del orden. Intercambio de conocimientos. Como Capone había propuesto, habría cooperación técnica donde los operadores de números negros enseñarían a los gánsteres italianos estos sofisticados sistemas desarrollados en Harlem, y donde ambas partes compartirían información sobre las actividades de las fuerzas del orden, sobre funcionarios corruptos que podrían ser sobornados y sobre oportunidades de expansión. Resolución de disputas. Se crearía un mecanismo para resolver disputas entre gánsteres negros y blancos. Bumpy Johnson, operando desde Chicago, serviría de enlace y árbitro. Coordinaría entre la organización de Capone y los gánsteres negros en varias ciudades, y trabajaría para resolver los conflictos antes de que escalaran a la violencia. Secreto. El acuerdo se mantendría en secreto para la mayoría de los miembros de las organizaciones criminales, tanto negras como blancas, y solo lo conocerían los altos mandos, quienes necesitaban saberlo para hacer cumplir los acuerdos. Esta estructura era sofisticada, más sofisticada que la mayoría de los acuerdos comerciales legítimos en 1928, y demostraba que Capone se tomaba en serio la creación de una organización sostenible en lugar de simplemente extraer tributos a corto plazo. Los desafíos para implementar el acuerdo enfrentaron varios importantes desafíos. Para convencer a otros gánsteres blancos, Capone necesitaba convencer a los jefes italianos en Nueva York, Detroit y otras ciudades importantes de que el acuerdo tenía sentido comercial, que respetar los territorios negros y aceptar tributos era más rentable que intentar apoderarse de ellos mediante la violencia. Esto requería que Capone usara su prestigio e influencia. Fue el gánster más exitoso de Estados Unidos en 1928. Era ampliamente admirado por su perspicacia comercial y podía argumentar con credibilidad que sus operaciones en Chicago demostraban que la cooperación era más rentable que la guerra constante. Para convencer a los gánsteres negros, Bumpy Johnson y Stephanie St. Clair necesitaban convencer a los operadores negros de otras ciudades de que pagar tributos a los gánsteres blancos era un precio aceptable a cambio de autonomía y protección, que el acuerdo no sería simplemente otra forma de explotación. Esto requería demostrar que el acuerdo proporcionaba beneficios reales, que las redadas policiales disminuían, que los gánsteres blancos se mantenían fuera de los territorios negros, que las disputas se resolvían de manera justa, que los pagos de tributos resultaban en una protección genuina en lugar de ser solo una extorsión. Mantener el secreto. El acuerdo debía permanecer lo suficientemente secreto como para no provocar una reacción violenta. Una sociedad blanca que consideraba la cooperación entre criminales blancos y negros como una amenaza, pero que debía ser lo suficientemente conocida dentro de las organizaciones criminales como para que la gente realmente siguiera las reglas. Esto requería una gestión cuidadosa de la información. Los altos mandos conocían los detalles. Los operadores de nivel medio solo sabían que existían acuerdos que debían respetarse. Los delincuentes callejeros solo sabían que ciertos territorios estaban prohibidos sin entender por qué. Prevenir deserciones. Ambas partes debían evitar que gánsteres individuales violaran el acuerdo. Gánsteres blancos que creían que podían ganar dinero rápido infiltrándose en territorios negros. Gánsteres negros que creían que podían evitar pagar tributos y no enfrentarían consecuencias. Esto requería mecanismos de cumplimiento. Los infractores serían castigados por sus propias organizaciones en lugar de por la otra parte,
evitando que las violaciones derivaran en conflictos interorganizacionales. La implementación del acuerdo se extendió hasta finales de 1928 y principios de 1929. Bumpy Johnson permaneció en Chicago durante más de un año, viviendo en una casa segura proporcionada por la organización de Capone, reuniéndose regularmente con Capone y sus asesores, y coordinándose con gánsteres negros en Nueva York, Detroit, Baltimore, San Luis y otras ciudades. Stephanie St. Clare envió a 3 de sus mejores operadores de apuestas a Chicago para enseñar a la gente de Capone los sofisticados sistemas que Harlem había desarrollado: los boletos de apuestas, los sistemas de recolección, los métodos de cálculo y las estructuras de pago que hicieron que el juego político de Harlem fuera tan exitoso. Comenzaron los pagos de tributos. Las operaciones de Harlem pagaron su primer tributo trimestral a principios de 1929. Aproximadamente $750,000, lo que representaba el 15% de los $5 millones en ganancias brutas trimestrales. El dinero se entregaba en efectivo a uno de los cobradores de Capone, se depositaba en bancos controlados por Capone y se blanqueaba a través de negocios legítimos. La violencia disminuyó. Dutch Schultz y otros gánsteres blancos que luchaban por el control de Harlem fueron informados a través de canales que no están del todo claros históricamente, pero que aparentemente implicaban que Capone se comunicara a través de los jefes italianos de Nueva York que Harlem estaba ahora bajo protección y que los intentos de apoderarse de él se considerarían violaciones de los acuerdos que Capone había hecho. Schultz se retractó, reconociendo que luchar contra la protección de Capone, los territorios no valían la pena. El sistema se expandió. Los gánsteres negros de otras ciudades se enteraron del acuerdo de Harlem, contactaron a Bumpy Johnson para negociar acuerdos similares para sus territorios, y gradualmente, se estableció una red de operaciones de juego negras protegidas en las principales ciudades estadounidenses. Para mediados de 1929, el acuerdo de Capone-Johnson funcionaba a la perfección. Generaba millones en tributos para la organización de Capone, a la vez que proporcionaba estabilidad y autonomía a los gánsteres negros, y demostraba que la cooperación entre razas podía funcionar incluso en una época de rígida segregación. El acuerdo de Capone-Johnson tuvo consecuencias que ninguno de los dos previó al firmarlo. Primera consecuencia: la comisión adoptó el modelo. Cuando Lucky Luciano y Mer Lansky crearon la comisión en 1931 para organizar a las familias criminales italoamericanas a nivel nacional, adoptaron elementos del modelo de Capone-Johnson: la exclusividad territorial. Cada familia controlaría su territorio sin interferencia de otras familias, lo que reduciría los conflictos y aumentaría la estabilidad. Acuerdos de tributo y reparto. Las familias compartirían las ganancias de ciertas operaciones. Pagarían porcentajes por protección o cooperación, creando una interdependencia financiera que desalentaría las guerras. Disputa. Mecanismos de resolución. La comisión resolvería los conflictos entre familias antes de que escalaran a la violencia, proporcionando una estructura formal para lo que Capone y Johnson habían creado informalmente. El modelo desarrollado para gestionar las relaciones delictivas entre blancos y negros se convirtió en el modelo para la organización de organizaciones criminales blancas, demostrando que la innovación tenía una aplicabilidad más amplia que su propósito original. En segundo lugar, el crimen organizado negro alcanzó la estabilidad. Los acuerdos de protección permitieron a los gánsteres negros construir operaciones más estables y sofisticadas. Sin una guerra constante con los gánsteres blancos, los operadores negros podían invertir en mejorar sus operaciones, desarrollar mejores sistemas y acumular capital que se utilizaría para expandirse a negocios legítimos. Las operaciones de números florecieron. Para las décadas de 1930 y 1940, el juego controlado por los negros en Harlem, en el South Side de Chicago, en los barrios negros de Detroit, generaba decenas de millones de dólares anuales, gran parte de los cuales permanecía en las comunidades negras en lugar de ser extraídos por gánsteres blancos. Algunos gánsteres negros se enriquecieron. Figuras como Stephanie St. Clare, Bumpy Johnson y otros acumularon una riqueza significativa que utilizaron para apoyar a los negocios negros y proporcionar préstamos que la gente negra no podía obtener.
bancos controlados por blancos para crear infraestructura económica en comunidades negras. El acuerdo, que comenzó como un tributo a los gánsteres blancos, evolucionó a un mecanismo que permitió el desarrollo económico de la comunidad negra en zonas donde las oportunidades económicas legítimas se veían gravemente limitadas por la discriminación. Tercera consecuencia. Bumpy Johnson se convirtió en un poderoso intermediario. Su papel como enlace entre organizaciones criminales blancas y negras lo convirtió en uno de los gánsteres negros más poderosos de Estados Unidos. Conocía ambos mundos, entendía cómo operaban los gánsteres italianos, comprendía las preocupaciones y oportunidades de los gánsteres negros y podía navegar entre ambos mundos de una manera que pocos podían. Contaba con el respaldo de Capone, posteriormente, tras su encarcelamiento, con el de la comisión. Esta protección convirtió a Johnson en prácticamente intocable. Le dio autoridad para resolver disputas y lo convirtió en esencial para mantener el acuerdo. Se convirtió en mentor. Los gánsteres negros más jóvenes aprendieron de Johnson a operar dentro del sistema, a gestionar las relaciones con el crimen organizado blanco y a construir operaciones rentables que no amenazaran los acuerdos territoriales. Cuando Bumpy Johnson finalmente regresó a Harlem en la década de 1930 después del encarcelamiento de Capone, se convirtió en una de las figuras más poderosas y respetadas del submundo de Harlem, gobernando durante décadas hasta su muerte en 1968. Su poder se basó fundamentalmente en la relación que había establecido con Al Capone en 1928. Consecuencia 4. El secreto permaneció protegido. Quizás lo más notable es que los detalles del acuerdo entre Capone y Johnson permanecieron en secreto durante décadas. Ninguno de los dos lo publicó. Capone nunca habló públicamente sobre hacer tratos con gánsteres negros. Johnson nunca se atribuyó el mérito de negociar el acuerdo. Ambos hombres entendieron que revelarlo perjudicaría a ambas partes. La comisión protegió el secreto. Cuando se estableció la comisión, los acuerdos territoriales con gánsteres negros se incorporaron a las reglas de la comisión, pero la historia de cómo se desarrollaron esos acuerdos no se discutió ampliamente. Los historiadores la pasaron por alto. Durante décadas, los historiadores del crimen organizado, centrados en las familias criminales italoamericanas, ignoraron en gran medida el crimen organizado negro y no reconocieron la existencia de una cooperación formal, aunque secreta, entre criminales blancos y negros que se remonta a la época de la Prohibición. Solo recientemente, a medida que los historiadores han examinado el crimen organizado negro con mayor detenimiento, analizando registros financieros y entrevistando a los pocos participantes supervivientes, se ha aclarado el alcance del acuerdo con Capone Johnson, revelando un capítulo de la historia criminal estadounidense que se ocultó deliberadamente. La condena de Al Capone por evasión fiscal en 1931 y su posterior encarcelamiento podrían haber destruido el acuerdo, pero en cambio, este fue absorbido por la estructura de la comisión, la transición. Cuando Capone ingresó en una prisión federal en 1931, Frank Nitti se hizo cargo de la organización de Chicago y mantuvo los acuerdos con los gánsteres negros que Capone había establecido. Bumpy Johnson continuó sirviendo como enlace, pero ahora coordinaba con Nitti en lugar de directamente con Capone. Cuando se estableció la comisión en 1931, los acuerdos territoriales con los gánsteres negros se incorporaron a su organización nacional. Cada familia de la comisión recaudaría tributos de las operaciones de juego de la comunidad negra en sus territorios, les brindaría protección y respetaría los límites establecidos. La persistencia del acuerdo resultó notablemente duradera. Durante las décadas de 1930 y 1940, las operaciones de juego de la comunidad negra continuaron pagando tributos a las familias de la comisión, recibiendo protección y operando con considerable autonomía en sus territorios. Durante las décadas de 1950 y 1960, incluso cuando el movimiento por los derechos civiles desafió la segregación en la sociedad legítima, el submundo criminal mantuvo sus límites raciales y sus acuerdos de tributos, lo que demuestra que las organizaciones criminales a veces pueden ser más conservadoras que la sociedad legítima en cuanto al mantenimiento de las prácticas establecidas. Hasta la década de 1970, algunos elementos del acuerdo persistieron,
aunque para entonces el tráfico de heroína había reemplazado en gran medida al juego como la actividad criminal más rentable, y la dinámica entre delincuentes blancos y negros estaba cambiando a medida que los delincuentes negros se volvían más independientes y menos dispuestos a aceptar un estatus subordinado. Fin. El acuerdo de Capone-Johnson finalmente llegó a su fin, no por violencia, sino por obsolescencia. El Declive de la Commission. Para las décadas de 1980 y 1990, los procesos federales habían dañado gravemente a las familias de la Comisión, eliminado a la mayoría de los altos mandos y desbaratado la organización nacional que mantenía los acuerdos territoriales. Esto condujo al auge de organizaciones criminales negras independientes. Para la década de 1980, las bandas negras involucradas en el tráfico de crack operaban de forma independiente. No pagaban tributo a las familias italianas, no respetaban los antiguos límites territoriales y representaban una nueva generación que desconocía los acuerdos establecidos durante la prohibición y no les tenía lealtad. La cambiante economía del crimen, el narcotráfico, que era más rentable que el juego, creó oportunidades para operadores independientes que no necesitaban la protección de la Comisión e hizo que el antiguo sistema de tributos pareciera innecesario y obsoleto. A principios del siglo XXI, el acuerdo Capone-Johnson era un artefacto histórico recordado, solo por los historiadores del delito y por algunos veteranos supervivientes que vivieron la época en que Bumpy Johnson y Al Capone reorganizaron el crimen organizado estadounidense según criterios que reconocían las realidades raciales, a la vez que creaban una cooperación que beneficiaba a ambas partes. La historia de cómo Al Capone y Bumpy Johnson negociaron el acuerdo que gobernaría el crimen organizado estadounidense durante décadas revela varias verdades incómodas sobre la historia estadounidense. La lección sobre raza y crimen. El acuerdo Capone-Johnson demostró que las organizaciones criminales pueden ser pragmáticas en cuanto a la raza de maneras que la sociedad legítima no lo es. Cuando la cooperación es rentable, los criminales cooperan a través de líneas raciales, incluso cuando las normas sociales la prohíben. Sin embargo, la cooperación criminal aún refleja jerarquías raciales. El acuerdo no creó igualdad, sino una subordinación menos explotadora que las alternativas, pero que aún así mantuvo a los gánsteres blancos en una posición superior y a los negros en una posición subordinada. Esto crea un legado complejo. Por un lado, el acuerdo proporcionó a los gánsteres negros una autonomía y protección que tal vez no habrían logrado de forma independiente. Por otro lado, institucionalizó un sistema de tributos donde los ingresos del juego de la comunidad negra eran extraídos parcialmente por delincuentes blancos. La lección sobre el secretismo. El secretismo del acuerdo durante tantas décadas demuestra que ambas partes tenían incentivos para ocultar la verdad. Los gánsteres blancos no querían ser vistos como cooperantes con los delincuentes negros. Los gánsteres negros no querían ser vistos como subordinados a los criminales blancos. Ambos bandos se beneficiaron de mantener la ficción de que operaban de forma independiente. La historia oculta suele ser más interesante que la historia conocida. La narrativa convencional del crimen organizado estadounidense se centraba en las familias italoamericanas e ignoraba en gran medida el crimen organizado negro. Ignoraba los acuerdos de cooperación que realmente existían y creaba una historia simplificada, más fácil de contar, pero incompleta. La verdad finalmente emerge. Incluso los secretos que se protegieron durante décadas acaban siendo conocidos a medida que los historiadores examinan nuevas fuentes. Los participantes supervivientes de las entrevistas reconstruyen los acuerdos ocultos que moldearon la historia. La lección sobre Capone. El acuerdo revela que Al Capone era más complejo que el simple matón del imaginario popular. Era capaz de innovar, reconociendo que la cooperación con los gánsteres negros podía ser más rentable que el conflicto requerido, superando los prejuicios sociales que la mayoría de los estadounidenses blancos en 1928 no podían ver. Era pragmático en cuanto a la raza. Si bien no hay evidencia de que Capone fuera particularmente progresista en cuestiones raciales, estaba dispuesto a tratar a los gánsteres negros como socios cuando esto favorecía sus intereses comerciales, lo que sugiere que el afán de lucro podía superar los prejuicios, al menos en contextos criminales.
Su legado es más complejo. Capone es recordado principalmente por su violencia y su condena por evasión fiscal, pero su mayor logro podría haber sido la creación de estructuras organizativas, incluyendo acuerdos con gángsteres negros que estabilizaron el crimen organizado estadounidense y que persistieron mucho después de su encarcelamiento. La lección sobre Johnson. El papel de Bumpy Johnson lo revela como una de las figuras más importantes, pero menos conocidas, de la historia del crimen estadounidense. Era estratega y diplomático. Negociar con Capone requería valentía, pero también sofisticación para presentar la propuesta de Harlem de manera que atrajera su sentido comercial. Se convirtió en un puente entre mundos. Sus años en Chicago, aprendiendo las operaciones de Capone y su rol como enlace y coordinador entre criminales blancos y negros, lo hicieron esencial para que el acuerdo funcionara. Su legado en Harlem cuando Johnson regresó a Harlem y gobernó su submundo durante décadas. Su poder se basaba fundamentalmente en las relaciones que había forjado con el crimen organizado blanco, en la protección que estas relaciones le brindaban, demostrando que el éxito en el submundo criminal requería habilidades de comunicación tanto como violencia. Si te pareció interesante esta exploración de la alianza secreta entre Al Capone y Bumpy Johnson, dale a me gusta y suscríbete para más investigaciones sobre la historia oculta del crimen organizado. Comparte esto con cualquier persona interesada en la época de la prohibición y la relación entre raza y crimen organizado, o en comprender cómo operaban realmente las organizaciones criminales en lugar de cómo las retrata la cultura popular. Comenta a continuación. ¿Por qué crees que este acuerdo permaneció en secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo cambia tu comprensión del crimen organizado de la época de la prohibición el conocimiento de la cooperación entre criminales blancos y negros? ¿Qué dice sobre la sociedad estadounidense el hecho de que las organizaciones criminales pudieran cooperar a través de líneas raciales cuando la sociedad legítima no podía? Hasta la próxima. Recuerda que la historia es más compleja que las simples narrativas que contamos. Al Capone no era solo un maten violento. Era un hombre de negocios que reconoció que la cooperación podía ser más rentable que el conflicto. ¿Quién estaba dispuesto a trabajar con gángsteres negros cuando hacerlo le convenía? ¿Quién creó innovaciones organizativas que moldearon el crimen estadounidense durante generaciones? Bumpy Johnson no era solo un gángster de Harlem. Fue un negociador que garantizó la autonomía de los delincuentes negros en todo Estados Unidos, que forjó relaciones con el crimen organizado blanco que les brindaron protección y estabilidad, y que se convirtió en una de las figuras criminales más poderosas del siglo XX a pesar de operar en una época de rígida segregación racial. Su alianza secreta, negociada en el comedor de un hotel de Chicago en 1928, reorganizó el crimen organizado estadounidense de maneras que los historiadores apenas ahora comienzan a comprender, creó acuerdos que persistieron durante décadas y demostró que cuando hay dinero en juego, la gente encuentra maneras de cooperar incluso superando las divisiones sociales más profundas. El giro de que Capone hubiera estado planeando la misma reorganización que propuso Harlem, que viera a los gángsteres negros como socios potenciales en lugar de solo como competidores a los que aplastar, revela una sofisticación sobre la organización criminal que contradice la narrativa simplista y violenta del crimen de la época de la prohibición y sus consecuencias. La estabilidad que creó, la riqueza que permitió que los criminales negros acumularan, el modelo organizativo que proporcionó a la comisión demuestran que esta reunión secreta tuvo impactos que se extendieron mucho más allá de la cuestión inmediata de quién controlaría el asunto del juego en Harlem.